Hola, ¿qué tal? Soy la doctora María Villa, soy médico de familia y trabajo en urgencias, responsable de la unidad de medicina integrativa dentro de IMDA, del Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada. Soy profesora de fisiopatología en la Universidad Europea de Madrid. En primer lugar, me gustaría agradecer a Equisalud por pensar en mí para esta ponencia. Mi charla dentro de este congreso trata sobre las enfermedades autoinmunes y la he titulado Cuando el cuerpo lucha contra sí mismo, una mirada integrativa en las enfermedades autoinmunes. Primero declarar que no tengo ningún conflicto de interés a la hora de hacer la charla, a la hora de prepararla. Vamos a ver una pequeña introducción sobre lo que son las enfermedades autoinmunes. Hablaremos también de la epidemiología. Veremos la fisiopatología y el papel fundamental de la desregulación de la tolerancia inmunológica y posibles factores desencadenantes, entre ellos el más evolutivo, el mimetismo molecular, la teoría de la higiene. Y daremos unas pequeñas pinceladas sobre estrategias terapéuticas dentro de la medicina integrativa. El sistema inmunitario, que es muy diverso, se desarrolló para cumplir la función principal de protegernos a nosotros, al huésped, de agentes infecciosos. Sin embargo, pues tenemos dos patologías o dos vertientes donde el sistema inmunitario conduce a una patología. En primer lugar, cuando no reconoce al agente patógeno, en lo que son las inmunodeficiencias, y en otro extremo, pues tenemos cuando reconoce nuestro propio cuerpo como algo patógeno y lo ataca, que son las enfermedades autoinmunes. La incapacidad de distinguir lo propio de lo ajeno por alteraciones de la tolerancia inmunológica causa daño y disfunción en los órganos, siendo la base de la enfermedad autoinmune y el foco de esta revisión. Si bien no es lo mismo autoinflamación que autoinmunidad, hay patologías que siempre se habían considerado como autoinmunes, pero que hoy en día se consideran más bien autoinflamatorias, como es la enfermedad inflamatoria intestinal. En realidad, bueno, pues podrían estar dentro del mismo espectro, por lo que no voy a hacer una diferenciación de enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Vamos a ver en esta primera diapositiva, vemos una gráfica clásica donde se describe la incidencia de las enfermedades, de la aparición de las enfermedades autoinmunes. La incidencia es la nueva aparición la aparición de casos nuevos de las enfermedades autoinmunes, y vemos cómo tienen un aumento de forma exponencial a lo largo de los últimos años. Pues estas enfermedades autoinmunes son múltiples tipos de patologías que pueden afectar a órganos o a tejidos. Aquí, por ejemplo, podemos ver una clasificación dependiendo de los órganos. Pues en el sistema nervioso pues tenemos la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, en el tiroides tenemos la enfermedad de Hashimoto, en la suprarrenal la enfermedad de Addison, en el sistema digestivo pues tenemos la enfermedad celíaca, por ejemplo, en la piel tenemos la psoriasis, el vitíligo, etc. La importancia de la autoinmunidad y los mecanismos que conducen a la enfermedad clínica se reconocieron por primera vez hace como unos 50 años. Después de los estudios pioneros del doctor Burnett y su hipótesis del clon prohibido, por el que fue galardonado con el premio Nobel en 1960, por el descubrimiento de la tolerancia a tejidos trasplantados. Estos esfuerzos pioneros llevaron a una mejor comprensión no solamente de la autoinmunidad, sino del desarrollo de las células linfoides, de la educación tímica, de la apoptosis y de la eliminación de células autorreactivas. Las teorías contemporáneas sugieren que el desarrollo de una enfermedad autoinmune no solo es una predisposición genética, sino que se necesitan factores ambientales que desencadenen las vías inmunitarias que las conducen en última instancia a la destrucción de los tejidos. Y es esto donde vamos a poner hincapié en nuestra charla. La tolerancia central se va a producir en el timo. Los linfocitos T se producen en la médula ósea y van a salir a la sangre y van a llegar al timo, donde van a tener una maduración. Para el buen funcionamiento del sistema inmune, pues es las células T que desarrollan una inmunidad muy fuerte con tejidos propios, pues experimentan lo que se llama una selección positiva y van a ser eliminados en la corteza antes de madurar. Los linfocitos con una potencial reactividad son seleccionados negativamente y eliminados en la médula tímica.
Después de salir del timo, las células T están sujetas a otra selección secundaria, lo que se llama tolerancia periférica, por la cual la mayoría de las células T autorreactivas o bien se eliminan o bien pasan a ser anérgicas, es decir, que no van a responder. Sin embargo, es importante señalar que incluso bajo esta estricta vigilancia de tolerancia central y de tolerancia periférica, pequeñas cantidades de linfocitos potencialmente autorreactivos pueden filtrarse a la periferia. Incluso en los individuos sanos existen linfocitos T y linfocitos B potencialmente autorreactivos, pero que no tienen capacidad para producir esta patología. Esto es lo que se llama autoinmunidad fisiológica. La autoinmunidad fisiológica puede ser transitoria y, como he dicho antes, no tiene evidencia de enfermedad clínica. Hay por ejemplo, hay anticuerpos como el factor reumatoide que puede estar presente en pacientes sanos sin tener ninguna enfermedad reumática. Simplemente pues por la edad, etcétera, pero esto no indica que tengan una artritis ni que tengan ningún tipo de enfermedad. Por eso la importancia de hacer una buena historia clínica y pedir o solicitar pruebas complementarias para que complementen nuestra sospecha. Cuando se rompe la tolerancia inmunológica y los autoanticuerpos y los linfocitos autorreactivos sí que van a producir una inflamación y van a producir un daño, es cuando se va a producir una enfermedad autoinmune. En estos momentos podemos decir que existe una incidencia de un 4% de enfermedades autoinmunes sistémicas y que el 75% van a ser mujeres las afectadas. Aquí vemos un estudio que se realizó en Cataluña, lo que son unos 8 millones más o menos de habitantes, donde se describieron 78 enfermedades autoinmunes. En este estudio se especifica una prevalencia casi del 11%, en el que aproximadamente el 67% de los pacientes eran mujeres. Los tres principales trastornos detectados fueron la tiroiditis, la diabetes tipo 1 y la psoriasis, como podéis ver en los círculos grandes del gráfico. En este estudio, además, se intentaron determinar, perdonar por la redundancia, determinantes genéticos que pueden ser compartidos por las diferentes personas que tengan esas enfermedades. Además, se vio que estos componentes, estos determinantes genéticos podían ser compartidos por diferentes enfermedades, con lo que se concluye que las personas que tienen una enfermedad autoinmune tienen más predisposición a tener más enfermedades autoinmunes y que pues también tiene relación con que un paciente que ha tenido que tiene una enfermedad, un familiar con una enfermedad autoinmune también tiene más predisposición a tenerla. Pero no todo es genética. Si nos fijamos en esta tabla, en este estudio, vemos que la incidencia por sexo siempre es mayor en mujeres, excepto en las enfermedades inflamatorias, en la colitis ulcerosa y en el Crohn, que más o menos es similar. Y luego llama bastante la atención la concordancia en gemelos homocigóticos. Los estudios pues, han demostrado que incluso en gemelos homocigóticos que tienen la misma carga genética, uno puede desarrollar una enfermedad y otros no. Más o menos va desde el 12 al 67%, o sea que el porcentaje es muy dispar. En este estudio, que vamos a ver a continuación, lo que se vio son en gemelos homocigóticos, como algunos tenían una afectación por artritis reumatoide y otros no. Lo que se hizo fue se aisló partes del genoma, donde pues, se intentó ver secuencias de ADN que participaran en la posible afectación de la artritis reumatoide, y lo que se vio lo que se encontró con diferencias estadísticamente significativas fueron cambios epigenéticos de zonas de estos ADNs metilados, donde se asociaron a presentar artritis reumatoide o no. Los cambios epigenéticos son modificaciones químicas del ADN y están influenciadas significativamente por factores ambientales, lo que destaca que no solamente las enfermedades autoinmunes van a depender de factores ambientales, de la genética, sino también de factores ambientales. La genética carga la pistola, pero el medio ambiente aprieta el gatillo.
puede predisponer, pero no es determinante por completo. Hay factores como el ambiental, el estilo de vida, que van a jugar un papel crucial en el desarrollo de las enfermedades. Tanto por infecciones con microorganismos, veremos ahora el mimetismo molecular, tóxicos como el tabaco, las radiaciones, etcétera, alteraciones en la apoptosis, la muerte celular programada, la microbiota o la nutrición son fundamentales para la determinación de enfermedades autoinmunes. Como hemos dicho antes, no solamente vamos a tener alteraciones genéticas en las enfermedades autoinmunes, luego tenemos los estudios de genoma asociado, que lo que hacemos es identificar variantes genéticas asociadas con enfermedades. Se consiste en analizar millones de variantes genéticas a lo largo del genoma para determinar cuáles van a ser más frecuentes en personas que tienen autoinmunidad y no. Y luego tenemos el HLA. El HLA es el antígeno leucocitario humano. Es como si fuese el pasaporte de las células, que nos dicen si pertenece aquí o no pertenece aquí. Es una etiqueta de identificación y lo que hace es reconocer qué parte es del cuerpo y qué parte no, y activar una respuesta inmune contra agentes externos. Variantes específicas del HLA están asociadas a presentar un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes. Seguro que os suena la HLA DK2 o DK8, que está relacionada con la predisposición genética a presentar la enfermedad celíaca. Cuando esto sale, los codifican para proteínas de membrana de células del cuerpo, pero es necesaria la entrada del gluten y la producción de una respuesta inmunitaria para que se lleve a cabo esta enfermedad inflamatoria, esta enfermedad autoinmune, donde se va a atacar a tejido del intestino. Si bien donde tenemos un incremento importante es en la incidencia de las enfermedades no transmisibles como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Una lista enorme de enfermedades correspondientes al estilo de vida. La hipótesis del desajuste evolutivo postula que los humanos evolucionaron de entornos muy diferentes a los que vivimos radicalmente, que tenemos un desajuste de nuestra genética con el entorno en el que vivimos. A nivel genético, el mismatch evolutivo, es decir, la discordancia entre las condiciones actuales de la vida y de nuestra evolución genética, pues se debe a que nuestros genes no han cambiado, pero si nos fijamos en cómo vivimos ahora, no tiene nada que ver en cómo vivían nuestros antepasados. La exposición a la luz. Los ritmos circadianos, pues con la luz artificial están rotos. El contacto con la naturaleza, el contacto con fitoquinas, el vivir en tribus pequeñas que tienen mucho contacto entre ellas, la variedad de alimentos que se comían, la originalidad y la buena calidad de, por ejemplo, los omegas, etcétera. El consumo de omega 3 con la razón omega 3, omega 6, que no tiene nada que ver la de ahora con la que se consumía hace muchos años. Esto lo veremos a continuación. En este estudio lo que se va a describir es la incidencia y la prevalencia de las enfermedades inflamatorias en zonas occidentalizadas, donde vemos este incremento, sobre todo a lo largo del tiempo, y lo que destaca es la importancia de la urbanización. Si vemos las zonas donde tenemos este aumento, esta incidencia que va incrementándose, son zonas occidentalizadas y lo que se estima es que la urbanización con la modificación de la dieta, el uso de antibióticos, la higiene, la exposición a microorganismos, la polución, etcétera, hacen que estas tasas de incidencia sean más altas y conforme van pasando los años y hay más cambios, pues todavía mayores. Por lo tanto, se concluye la importancia de los factores ambientales en las enfermedades inflamatorias intestinales. Este también habla de enfermedades inflamatorias intestinal, como dentro de las enfermedades autoinmunes, y nos dice, es bastante curioso porque compara las enfermedades autoinmunes, la incidencia que va aumentando, con la incidencia de infección por el miltos, y nos dice que las zonas donde hay
una mayor incidencia por el miltos, no se ve tanta incidencia de enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Y lo explican describiendo el papel regulador, como veis en las figuritas de abajo, el papel regulador de los helmintos dentro del sistema inmunitario. Y es que existen diferentes teorías que tratan de explicar este fenómeno, entre ellas la hipótesis de la higiene o el mecanismo de los viejos amigos. La prevalencia diversa entre enfermedades y las enfermedades parasitarias pues llevó a diferentes investigadores a estudiar si existía realmente una causalidad. Entonces llegó la hipótesis de la higiene, donde dice que hay una menor incidencia de alergias en familias que son más numerosas, porque tienen una mayor exposición a agentes infecciosos. Este modelo sugiere que una menor exposición a patógenos durante la infancia conduce a más patologías autoinmunes. Sugiere que la falta de exposición a infecciones durante la infancia puede estar pues, relacionada a que al final el sistema inmunitario como que no lo tenemos muy entrenado y entonces pues se tienen más enfermedades autoinmunes porque se producen más activaciones o más problemas de autodefensa, ¿no? Por otro lado, pues las enfermedades autoinmunes que se describen pues, son asma, dermatitis atópica, enfermedad de la diabetes, etc. Muchos dicen que esta hipótesis pues, no es muy real y se decantan más por los mecanismos de los viejos amigos, en el que ni la higiene ni las infecciones infantiles van a tener mucha importancia y le dan más importancia a la microbiota, que se transmite también entre familiares y organismos ambientales responsables. Volvemos al estudio con el que iniciábamos la charla, en el que veíamos el aumento de la incidencia de las enfermedades autoinmunes y en este mismo estudio lo comparan con en los mismos años, pues dicen, hay una disminución de diferentes enfermedades como la hepatitis, la tuberculosis, etcétera, que es curioso que cuando van bajando estas aumentan las enfermedades autoinmunes. Entonces lo que intentaron es estudiar si había algún tipo de causalidad. Pues en la tabla de resultados vemos que hay alteraciones genéticas, como lo que hablábamos del HLA, pues por ejemplo, si fijáis en la tercera fila de abajo, el HLA DKB1 que predispone a la colitis ulcerosa, previamente, pues a nuestros antepasados les protegía contra la lepra. Bueno, y esto que parece tan sencillo o no, donde los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos, porque bueno, si analizamos las posibles patologías, pues también vemos que hay algunas que hay un aumento de incidencia de ciertas infecciones. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple vemos que está relacionado con el virus de Steinbach. Entonces, ¿esto a qué es debido? ¿Nos protegen? ¿No nos protegen? Pues, por ejemplo, existe un mecanismo que se llama mimetismo molecular. El mimetismo molecular es uno de los principales mecanismos por lo que agentes infecciosos o químicos pueden inducir a una autoinmunidad. Se produce cuando existen similitudes entre péptidos extraños y lo que serían péptidos propios o partes propias del cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos la Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella pneumoniae tiene una secuencia muy parecida, si veis, al HLA B27. Este HLA-B27 está presente sobre todo en tejido tendinoso, de sacro, etc. Y es un tipo específico de antígeno leucocitario humano de articulaciones y tejidos asociados y que se ve incrementado en enfermedades como la espondilitis anquilosante y la uveitis. Entonces, si un paciente tiene una infección por la Klebsiella pneumoniae, puede que su sistema inmune se despiste un poco y los anticuerpos que producía para esa Klebsiella ataquen al HLA-B27 por ese mimetismo molecular, por lo que se parecen estas dos células. Igual pasa con el Campylobacter y el síndrome de Guillain-Barré. También ese mimetismo molecular hace que anticuerpos contra el Campylobacter puedan actuar contra la mielina y producir el síndrome de Guillain-Barré.
En la esclerosis múltiple, que es un trastorno inflamatorio desmielinizante del sistema nervioso central y que es la causa mayor de discapacidad neurológica no traumática en personas jóvenes, pues se ha visto que en los últimos 10 años ha aumentado muchísimo la incidencia, prácticamente ha duplicado la incidencia. Diversos estudios epidemiológicos han implicado agentes infecciosos como posibles factores asociados a la esclerosis múltiple. En este artículo se describen varios virus, como el virus de Epstein-Barr, el virus herpes simple, el citomegalovirus, algunas bacterias que están asociados a la aparición y a la progresión de la esclerosis múltiple. Por otro lado, tenemos los retrovirus endógenos humanos, que son fragmentos de ADN derivados de infecciones retrovirales antiguas, que lo que ha pasado es que se han integrado dentro de nuestro ADN. En principio, esos virus deberían estar silenciados. Aproximadamente se piensa que suponen el 8% del genoma humano, pero lo dicho, deben estar silenciados. Lo que pasa es que si se producen cambios, sobre todo cambios epigenéticos, cambios de metilaciones de ADN, como pueden producirse secundarios a infecciones virales, a inflamaciones crónicas, a factores ambientales, pues lo que se produce son mutaciones epigenéticas que lo que hacen es activar estos virus que deberían estar silenciados y van a propiciar o desencadenar enfermedades autoinmunes. Pues hemos visto las alteraciones genéticas, alteraciones en el HLA, alteraciones en las secuencias genómicas y hemos visto cambios epigenéticos. Estos cambios epigenéticos se producen porque el ADN es muy grande y para guardarlo pues lo que hacemos es compactarlo. Y lo compactamos y las encargadas de desempaquetarlo y empaquetarlo es las cositas estas redondas que vemos aquí que se denominan histonas. Estas histonas pueden tener cambios epigenéticos, es decir, pueden acetilarse, metilarse, fosforilarse y activarse o inactivarse, activando o inactivando las diferentes partes del ADN. Por ejemplo, en este estudio vemos, este estudio está hecho en pacientes asmáticos, pues vemos cómo la acetilación activaría, porque manda hacia el lado inflamatorio, la acetilación produciría una inflamación y sin embargo la deacetilación lo que hace es reprimir la expresión genética y no va a producir esta inflamación. Se ha visto que los corticoides, cuando se unen a su receptor, lo que hacen es inhibir el paso a la acetilación y por eso bajan la inflamación. En el mismo estudio se ve cómo agentes externos como el humo del cigarro lo que produce es una activación de la acetilación de diferentes histonas, de diferentes genes, que van a producir un aumento de expresión de genes inflamatorios. Y a la vez lo que hacen es disminuir la respuesta de los esteroides. Por lo tanto, no solamente los cambios genéticos no son fundamentales, sino que los cambios epigenéticos también están regulados por factores ambientales como puede ser el humo del tabaco. Los factores ambientales en los últimos años han ganado cada vez más atención por su papel en la diferente patogenia de las enfermedades autoinmunes. Sustancias ambientales como el tricloroeteno, que es el TC, la sílice, el mercurio, el pristano, los pesticidas, el tabaco, etcétera, producen influencia en la patogenia de las enfermedades autoinmunes. Aquí vemos una representación esquemática donde diferentes agentes ambientales van a producir especies reactivas de oxígeno, los ROS, que pueden causar activación tanto del sistema inmune innato como del adaptativo. Y lo que van a hacer es aumentar las sustancias proinflamatorias, citoquinas y la producción de anticuerpos, produciendo estas enfermedades. Si unimos el estrés oxidativo con alteraciones de la microbiota, alteraciones de la barrera intestinal que están relacionadas todas entre sí, pues vemos que tiene una relación muy importante en esta producción de enfermedades autoinmunes.
Y la microbiota es otro de los factores en la patogenia de las enfermedades autoinmunes. El vínculo propuesto entre la disbiosis y las enfermedades autoinmunes es que en individuos genéticamente susceptibles, sustancias químicas pueden alterar la función barrera, pueden alterar la composición de la microbiota intestinal, pueden producir inflamación de la mucosa, de la inmunidad, aumentando la translocación bacteriana o de sus metabolitos, como los lipopolisacáridos, lo que promueve una respuesta autoinflamatoria sistémica aberrante que conduce a enfermedades a enfermedades autoinmunes. Bueno, aquí traigo unas frases de Hipócrates que nos dice que yo las correlaciono mucho con el diagnóstico, donde, bueno, es muy importante, es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Hay que individualizar a cada paciente y no podemos etiquetarlo, aparte que es un poco complicado porque las enfermedades autoinmunes sí que, bueno, pues tienen unos criterios para cierto tipo de diagnóstico, pero hay que ver al paciente en completo y saber no tratar a un paciente que es una enfermedad autoinmune, sino un paciente que tiene una enfermedad autoinmune y tratarlo global. Y el diagnóstico pues debe ser igual. Y también pues las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se vaya acumulando suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Pues bien, en el tratamiento traigo otra frase donde dice Hipócrates que si alguien desea tener buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Y es que pues las enfermedades autoinmunes, como veremos, tienen muchísima influencia, como os hemos explicado antes, los factores ambientales, por lo que o se cambian o se tratan o realmente no vamos a avanzar. Cuando hablamos de un tratamiento integrativo, pues a veces parece pues, un poco conflictivo el no hablar de la medicina tradicional, farmacocentrista, tecnocentrista, muy centrada pues, en las pruebas complementarias. Y bueno, nos olvidamos un poco de la parte más de arte. Realmente el tratamiento de una persona como persona puede tener diferentes enfoques y es fundamental y maravilloso sería que fuese multidisciplinar. Pero ni todo es blanco, ni todo es negro y hay una escala de grises muy grande, ni todo tiene que ser farmacocentrista, ni olvidarnos de los fármacos cuando son necesarios. Entonces, no nos tenemos que quedar con una sola opción, porque tenemos que quedarnos con una opción cuando podemos tener todas. ¿Para qué nos sirve la medicina integrativa? Pues para disminuir la dependencia de los fármacos, para mitigar o reducir los efectos secundarios de los mismos, para potenciar al final el bienestar general del paciente, que es lo más importante, modificar los aspectos que pueden cambiar y que adopte una vida más sana y plena, que es de lo que se trata. En este tratamiento vamos a tener en cuenta la nutrición funcional, el manejo del estrés, la microbiota, los ritmos circadianos, el ambiente, terapias físicas, mente y cuerpo y el uso de fitoterapia y suplementos. Bueno, la microbiota pues es en las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades del sistema inmunitario, pues el sistema digestivo es el órgano inmunitario mayor del cuerpo. Entonces, tener un correcto funcionamiento del sistema digestivo es fundamental. Es muy importante una buena historia clínica para saber si tiene una disbiosis, si tiene alteraciones, si tiene una permeabilidad intestinal, las causas de las disbiosis, y recordar que el sistema digestivo empieza en la boca, sistemas relacionados, por ejemplo, con nariz, pulmón, porque tienen una correlación anatómica y fisiológica con el sistema digestivo. Y como decía nuestro amigo, que la comida sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Pues afortunadamente sabemos más de la alimentación, sabemos que hay dietas antiinflamatorias, hay alimentos que son proinflamatorios y alimentos que van a disminuir esa inflamación. Hay alimentos que van a inflamarnos más, como los que tengan gluten, los lácteos con la caseína, etc. Y hay suplementos que por nuestro estilo de vida y nuestros cambios de vida, pues vivimos en déficit, como la vitamina A, la vitamina D, el omega 3 o con oligoelementos como el zinc, el selenio y nuestros queridos prebióticos y posbióticos. La dieta juega un papel fundamental no solamente en la prevención, sino en el manejo y el control de síntomas asociados.
Tiene un impacto directo en la salud general y en el organismo. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes puede mejorar la función de las defensas de nuestro cuerpo, mientras que una dieta inadecuada puede desencadenar o empeorar los síntomas de enfermedades autoinmunes. Los alimentos que consumimos pueden influenciar en la inflamación y en estas enfermedades autoinmunes. ¿Qué es bueno? Pues los pescados grasos, el salmón, la caballa, el atún, las sardinas, que van a ser ricos en omega 3, y los omega 3 son conocidas sus propiedades antiinflamatorias. Estos ácidos grasos nos van a ayudar a reducir la inflamación y a mejorar la función inmunológica. Las verduras de hoja verde, pues las espinacas, el cale, la acelga, son ricas en vitaminas, en minerales, en antioxidantes, por lo que nos van a fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a combatir la inflamación. Frutas ricas en antioxidantes, como los frutos rojos, arándanos, moras, que protegen el daño oxidativo y fortalecen el sistema inmunitario. Alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut, pues van a ser fuentes de probióticos que van a mejorar nuestra salud intestinal. Semillas y frutos secos como el lino, las nueces, que van a ser fuentes adicionales de omega 3 y además van a aportar nutrientes y otros organismos esenciales. ¿Qué no nos va a ayudar? Pues los alimentos procesados, las grasas trans, los azúcares, los lácteos, porque la caseína es muy inflamatoria, igual que el gluten y el alcohol. El alcohol cero sería una buena medida, igual que los alimentos procesados cero, las grasas trans cero, los azúcares refinados cero, etc. En el tema del gluten me voy a detener un poco. Tradicionalmente se denomina gluten a todo lo que son cereales, especialmente el trigo. Y hay que explicar que, como veis, el gluten es una mezcla de proteínas de almacenamiento presente en todos los cereales, que va a ser necesaria para su fermentación. Entonces, en el gluten se diferencian dos fracciones, las gluteínas y las prolaminas. Las prolaminas son solubles en etalón, sí, y las gluteínas son insolubles en él. Lo que es problemático son las prolaminas y el tipo de prolamina que tiene la cebada en sí, o el cereal en sí. Técnicamente no van a existir cereales sin gluten, sino cereales cuyo gluten sea diferente a la prolamina y no sea dañina para las personas celíacas. Los cereales con prolamina dañina o con gluten sería el trigo por la gliadina, el centeno por la secalina y la cebada por la ordeína. Entonces, realmente lo que produce el daño van a ser estas prolaminas que generan resistencia a la digestión y tienen un alto contenido en esta prolamina que van a formar péptidos del gluten difíciles para su digestión y que van a producir unas reacciones inmunitarias adversas en los pacientes con predisposición en enfermedades celíacas. Por eso, dentro de los protocolos, que muchos protocolos de enfermedades autoinmunes, se elimina por completo el gluten y también se elimina a veces la caseína, la leche, por la caseína. En este estudio, pues lo que hay es se describen los diferentes mecanismos de acción contra las infecciones latentes del virus de Epstein-Barr, que hemos visto que estaba muy relacionado con la esclerosis múltiple. No solamente se describen fármacos, sino que se ha visto que os lo he puesto en negrita, que la vitamina C, la vitamina D, la cúrcuma, pues también van a luchar contra este virus latente. Por lo tanto, no nos podemos quedar solamente con los fármacos, porque hay muchas cosas que nos pueden ayudar. Cuando hablábamos de suplementos, el omega 3, pues hace 100 años la porción de omega 6, omega 3 era de 4,1. Pero ahora la porción de omega 6, omega 3 es de 21. Entonces, la predisposición que se tiene, porque el omega 6 es más inflamatorio, lo que va a producir es una inflamación crónica de bajo grado que nos va a incidir o va a aumentar la probabilidad de tener estas enfermedades autoinmunes. El omega 3, como he dicho, produce una inflamación de bajo grado y es aparte proinflamatorio, proalérgico y protrombótico.
a todos los pacientes con enfermedades autoinmunes habría que decirle que aumentasen la ingesta de omega 3 marino, ya sea a través de medios dietéticos o de suplementos, y reducir los ácidos omega 6. Se ha visto que la reducción de grasas del rango omega 6 omega 3 durante el embarazo ayuda a que los niños tengan menos reacciones alérgicas. En este estudio, este estudio es un estudio que, es la OCU, que nos dice pues las diferentes casas comerciales, los suplementos de omega, cuánto omega tienen. Y nos dice un poco pues cuánto costaría tomar un salmón, cuánta cantidad de omega y lo que correspondería en precio gramo de omega 3. El problema es la pureza de lo que consumimos. En el estudio que tenéis abajo, en la referencia, es un estudio que se hizo en las pescaderías de Cataluña, donde dicen que los pescados no solamente están contaminados de mercurio, sino que están de arsénico, de cadmio, de plomo, etc. Y que los mejores pescados para consumir son pescados azules, son la sardina, el boquerón, el arengue, la caballa y la trucha. Y que se debería reducir el pez espada, el salmonete, el atún rojo y sobre todo la panga y la perca, que además son pescados blancos. Entonces, lo más importante de los suplementos, y de los alimentos, si no podemos tener una buena alimentación porque no podamos comer un pescado de calidad rico en omega 3 o hay que suplementarlo porque el paciente tiene una patología, pues es importante el origen, ver de dónde es, que tenga un certificado IFOS, la pureza y la biodisponibilidad. Por eso siempre hay que tomarlos en forma de triglicéridos. En lo referente a la vitamina D, pues se ha demostrado que los ácidos grasos de cadena corta, la vitamina D y el polipéptido A promueven respuestas adaptativas reguladoras en el aparato digestivo que promueven a su vez un control de las respuestas proinflamatorias. La vitamina D pues se produce principalmente en la piel a través de la radiación ultravioleta y se transporta de la sangre al hígado y luego posteriormente se activa en lo que se llama el calcitriol. Se une a sus receptores para promover la absorción intestinal de calcio y para promover la salida de calcio, por ejemplo, de los huesos, aumentando los niveles de calcio ionizado en el suero. Este sería el papel más conocido, pero no solamente interviene en la regulación del calcio, sino también es importante en el sistema inmune, ya que la vitamina D aumenta las células T reguladoras, disminuye las citoquinas proinflamatorias, aumenta las citoquinas antiinflamatorias, inhibe la diferenciación TH1 y TH17 y regula las células B y los monocitos. Bueno, en este estudio con la pandemia ha habido muchísimos estudios de vitamina D, incluso en la salud pública. En mi hospital se hizo algún estudio donde se vio que había un déficit de vitamina D en todos los pacientes. Este estudio lo que vieron es que los niveles séricos de vitamina D más bajos eran un factor de riesgo independiente para la infección del COVID y la hospitalización por el COVID. Aparte de que se vio que había déficit de vitamina C, de vitamina D, de zinc, de selenio, etc. Y por otro lado, este estudio describe cómo la posible causa del déficit de vitamina C en enfermedades autoinmunes puede ser el que tengamos un receptor resistente. Entonces, esta resistencia adquirida a la vitamina D puede ser por polimorfismos dentro de los genes del sistema de la vitamina D, puede ser por bloqueos parciales de ese receptor, por ejemplo, por glucocorticoides, por estrés crónico, por toxinas ambientales, por metales pesados, etcétera. Y por último, pues tener una baja exposición al sol y el envejecimiento. Todo esto se correlaciona con enfermedades autoinmunes y se estableció un protocolo donde se recomiendan, que es el protocolo Coimbra, donde se recomiendan dosis muy altas para diferentes patologías. En este estudio también habla de las resistencias del receptor de vitamina D asociado a la enfermedad de Crohn y a otros estudios que la relacionan con diferentes enfermedades autoinmunes.
Entonces, la recomendación de un consumo máximo hace referencia a altas dosis. Hay que tener cuidado también con la hipervitaminosis de vitamina E, los efectos secundarios de la vitamina D. Puede producir hipercalcemia, náuseas, vómitos, arritmias cardíacas, depresión, coma, etcétera. Entonces, hay que medir los niveles de vitamina D y saber pues, si el riesgo-beneficio del paciente y sobre todo monitorizar sobre todo cuando vamos a dar altas dosis. Bueno, en este gráfico lo que se representa son las diferentes funciones del zinc en el sistema inmune. Pues es otro oligoelemento que también es importante en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Hemos visto cómo la implicación de los ROS en la inmunidad, ¿no? Vimos cómo aumentaban las respuestas inflamatorias y disminuían las antiinflamatorias y pues los antioxidantes van a ser un pilar importante en este tratamiento. Vamos a tener el glutatión, la vitamina C, la vitamina E, el resveratrol, el N-acetilcisteína, la quercitina, como pilares fundamentales. Luego tenemos los probióticos, que son bacterias vivas, beneficiosas, que se consumen directamente o bien en las comidas o bien como suplementos. Es importante tener en cuenta que son cepa dependientes y dosis dependientes, porque si damos un probiótico que tiene muchas cepas pero muy poca cantidad de ellas, pues no estamos haciendo nada. Hay que tener en cuenta las cepas que vamos a dar y la cantidad que tiene de esas cepas. Los prebióticos son los alimentos de esos probióticos. No sirve de nada dar probióticos si no tienen para alimentarse. Entonces, son alimentos generalmente con alto contenido en fibra que lo que van a hacer es, como nosotros no lo podemos digerir, no se van a fermentar y no se van a digerir y van a ser fermentados por la microbiota intestinal y van a llegar al colon, donde va a ser utilizado por bacterias beneficiosas, mejorando la composición. Por ejemplo, los fructooligosacáridos, la inulina, que van a estar presentes en los espárragos, los derivados de la leche y de otros productos, etc. Y luego tenemos los posbióticos, que estos los que son compuestos bioactivos que se producen por las bacterias probióticas cuando consumen los prebióticos. Parece un trabalenguas, pero son los menos conocidos, aunque se trata de sustancias en desarrollo, pero sí que se ha visto que puede tener muchos efectos beneficiosos sobre el hospedador. Ejemplos de posbióticos son los ácidos grasos de cadena corta, los lipopolisacáridos, las enzimas, las vitaminas, por ejemplo la vitamina K, otros aminoácidos, etc. Bueno, es importante el manejo del estrés, pues las terapias de mindfulness, meditación, yoga, y hay evidencia de sobra sobre la reducción incluso de marcadores inflamatorios con el uso de estas diferentes técnicas. Bueno, pues en resumen, decir que las enfermedades autoinmunes requieren un abordaje multidisciplinar, que la medicina integrativa puede ofrecer beneficios reales cuando se aplica con rigor científico y que existen muchos estudios que aportan este rigor científico y que no es excluyente la medicina farmacocentrista de la medicina integrativa y que pudiendo tener todo no nos tenemos que quedar con una porción. Os dejo muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de vuestro interés. Cualquier duda, pues os dejo mi Instagram, donde me podéis poner en contacto conmigo, o el correo de integrativa@inda.es para cualquier duda o para cualquier cosa. Así que un placer y muchas gracias.